compañeritos, aquí les traemos la sesión resuelta de Aprendo en Casa. Vamos con el área de ciencia y tecnología, tercer y cuarto grado de secundaria. Radio Aprendo en Casa. Experiencia de aprendizaje. Reflexionamos sobre el bicentenario para asumir compromisos en la construcción de un país mejor. Tema. Explicamos situaciones en las que se vulneraron los derechos de poblaciones originarias. Propósito del programa. Explica el acontecimiento histórico de la vulneración de derechos de las poblaciones indígenas u originarias en la época del boom del caucho, distinguiendo causas, consecuencias, cambios, permanencias y utilizando términos históricos a partir de evidencias provistas por fuentes. Competencia. Construye interpretaciones históricas. Capacidades. Interpreta críticamente fuentes diversas, comprende el tiempo histórico y elabora explicaciones sobre procesos históricos. Preguntas. ¿Cuáles son las causas principales y secundarias del acontecimiento histórico de la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas? La principal causa de ese acontecimiento histórico fue el desconocimiento de lo que ocurría con los pueblos originarios en aquellos años por parte de las autoridades. ¿De qué manera las creencias, valores y actitudes de los personajes involucrados influyeron en estas causas? ¿Influyeron los prejuicios y estereotipos en esto? Durante la sesión radial se nos brindan fuentes, se nos leen fuentes, escuchamos fuentes. Y dentro de estas fuentes hay causas y consecuencias del por qué había esa vulneración de derechos de los pueblos indígenas. Aprendo en Casa nos recomienda colocar estas causas y sus respectivas consecuencias en un cuadro, tal cual el cuadro que puedes ver en pantalla. Es así que podemos empezar con las causas y luego con las consecuencias. Causas. La fuerte demanda por parte de la industria europea y de los estados. Consecuencias. El incremento de la explotación del caucho. Causas. No se respetaban sus derechos como peruanos y eran vistos como salvajes, así eran tratados. Consecuencias. Los empleados de aquellas empresas explotadoras de caucho tenían una idea incompleta o errada de los pueblos indígenas porque no los trataban como personas ni como establecía la ley. Causas, conflictos y aniquilación cultural. Consecuencias, pérdida de vidas humanas en otros pueblos originarios. La vulneración de derechos de los pueblos indígenas también afectó su cultura, pues se destruyeron los centros de enseñanza. Esa es una consecuencia cultural. Hubo también consecuencias políticas, económicas y muchas más. ¿Cuál ahora sería el reto? El reto que tenemos que hacer es responder y elaborar un texto escrito mediante el cual se explique el acontecimiento histórico de la vulneración de derechos de las poblaciones indígenas o originarias en la época del boom del caucho, precisando causas, consecuencias, cambios y permanencias. Procesos. El auge de la explotación de gomas silvestres, caucho, comenzó a mediados de la segunda mitad del siglo XIX e inició en 1914. También su auge fue consecuencia de la fuerte demanda por parte de la industria europea y de los estados, y su caída se dio en 1914. Se debió a la producción de caucho en plantaciones que Gran Bretaña había establecido en sus colonias del sudeste asiático.
La actividad extractiva llegó a expandirse por toda la Amazonía peruana y tuvo consecuencias devastadoras para los pueblos indígenas, principalmente a los pueblos Bora, Huitoto, Ocaína, Andoque y Resígaro, quienes fueron los extractores directos de las gomas silvestres. Pero hubo una vulneración de los derechos de los pueblos indígenas u originarios en la época del boom del caucho. Causas: la fuerte demanda por parte de la industria europea y de los estados. Otra causa: el incremento de la explotación del caucho. Otra causa: no se respetaban sus derechos como peruanos, eran vistos como salvajes. Consecuencias: los empleados de aquellas empresas explotadoras de caucho tenían una idea incompleta o errada de los pueblos indígenas, porque no los trataban como personas ni como establecía la ley. Conflictos y aniquilación cultural. Pérdida de vidas humanas en nuestros pueblos originarios. La vulneración de derechos de los pueblos indígenas también afectó su cultura, pues se destruyeron los centros de enseñanza. Esa es una consecuencia cultural. En la actualidad hubo cambios y también permanencias, tal como la mayor igualdad de derechos, pero permanece aún el fondo el prejuicio, muy en el fondo. Bien, recuerda que se está vendiendo esta sesión radial de Aprendo en Casa 2021 resuelta, de primer a quinto grado de secundaria. Todos los grados están resueltos con productos y evidencias, en formato Word o PDF. Documentos editables y sin marca de agua y envío confiable y garantizado. Interesado, escríbenos al WhatsApp de los números que ves en pantalla. Toma en cuenta los métodos de pago, que es solamente radio y que ofrecemos tanto guías radiales para docentes como para estudiantes. Genial, muchas gracias por ver este video. Recuerda que puedes seguirnos en nuestra página de Facebook. Aprendo en Casa en 5 minutos. Suscribirte a este canal, dejar tu like y tu comentario. Estás más que invitado a revisar nuestro contenido de Aprendo en Casa Resolución de la Radio y Aprendo en Casa Resolución Carpeta de Recuperación. Sé que te podría servir de algo. Me despido. Hasta pronto.